Askirukipan takenitaki. Askirukipan ayatichiri. Askirukipan ayatichiri. Askirukipan yatichiri. Askirukipan ayatichiri. Askirukipan ayatichiri. Waliki kaltañani. Hichoro hayati kañaniwa concordancia ukatopia. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Yatichiri. Ya, concordancia. A ver, vamos a seguir. Ya. Ya, concordancia tiene que ver con Aymara Rotisnawa, Chiktapiyawi, ¿ya? Concordancia, escribiremos, ¿no? Chiktapiyawi. Chiktapiyawi. Eso es concordancia, ¿no? Como unimos, en este caso, personas entre sujeto y el verbo, ¿ya? Voy a escribir también. De persona entre sujetos y el verbo, ¿ya? De esto trata lo que es la concordancia, ¿ya? A ver, hay personas que están en... Entonces, cuando hablamos en el idioma aymara, ¿no? Lo hemos hecho sin especificar esta parte, pero ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a poner ejemplos, ¿ya? Para que se entienda y ustedes van a escribir también ejemplos, me van a dictar ya. Naya, puedo decir Nayah, Hatuta, 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 Isi, Alasin, Ta, ya. Entonces, cuando estamos hablando de primera persona, Naya, ¿ya? La terminación va a ser ta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Naya, Katuta, Isi, Alasin, Ta. Entonces, siempre la terminación en ta cuando hacemos referencia a primera persona. En un momento vamos a escribir ejemplos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de segunda persona, el sujeto, segunda persona, ¿no? Segundo sujeto, la terminación va a ser de esta forma. Humaj, voy a escribir. Katuta, isi a la cinta. Huma, ta. ¿Ya? Entonces, esto diremos es primera persona, primer sujeto. Segunda persona. ¿Ya? Naya katuta isi a la cinta. Humaja katuta isi a la cinta. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Ahora vamos a escribir para tercera persona.
Vamos a escribir directamente. Upaj, Katuta, Isi, Ala, Si. Terminación I. ¿Ya? Esto va a ser para tercera persona. Tercera persona. Terminación I. ¿Ya? Terminación I. Y para cuarta persona, que sería nosotros, ¿no? ¿Sí? Vamos a escribir también. He was a... He was a... Katuta, isi, ala, sin, tan. Entonces, hiwasa, que sería cuarta persona, la terminación tan, ¿ya? Terminación tan. Esto es cuarta persona. Entonces, siempre que escribamos una oración en primera, segunda, tercera, cuarta persona, la terminación va a ser de esta forma. ¿Ya? No lo hemos hecho así, ¿no? Ahora sí tenemos que hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Entonces, terminación tam, ta, y tan. ¿Ya? Cuando estamos hablando, cuando estamos formulando oraciones en primera, segunda, tercera, cuarta persona. ¿Ya? Eh, ya admití, ¿sí he entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Buen día, profe. Sí. Profe, cuando se dice, digamos, nanaka, y si el como te digo, el alasiñani, ¿eso está mal dicho? Primero la oración está formulada mal, ¿no? Nanaka, ¿qué es No, nanaka? sí, es nanaka, no, ese yo sí me equivoqué, eso no. Lo que preguntaba es, ¿el alasiñani está bien dicho o en qué, en dónde va? Pero tienes que ubicar el sujeto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por decirle, digamos, he was a Hatut Isi Alasiñani en esa oración, ¿está bien pronunciada o? Ah, ya. En este caso, Hiwasa, lo que estás refiriendo, no es incluyente, ¿ya? Ah, ya. Entonces, a la señani, entonces además es futuro, ¿no? Entonces está conjugado, Ah, ya, ya. Ya, ¿ya? eso quería preguntarle, profe. Ya, entonces tiene que tener en cuenta lo que es el sujeto, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Licenciado, buenos días. Sí, Cuando decimos Hiwasak Hatut is a la Sintan, es pasado, ¿no? mm, pasado presente. Ah, ya. Pasado, presente. Ya, gracias, licenciado. Ay, Ya, ay, ay. Entonces, esto es pasado presente. sí. El Entonces, Alasiñani es para futuro, entonces, profe, ¿no es? futuro, a la señani. Ay, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, esto es o de esta forma vamos a armar, conjugar oraciones, ¿ya? Cuando estén en pasado presente, ¿ya? Ahora, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ustedes me van a dictar con esto primero, ¿ya?
con primera persona. ¿Ya? Denme un Ya, segundo. Tichiri, el pasado presente sería lo que ha pasado, pero sigue pasando, ¿sí? Sí, más o menos. Ya. Ya, ahora sí, escribamos ejemplos con primera persona, ¿ya? A ver si me dictan. Licenciado. Yatichiri. Ah, Sí, ¿me dictó? Nay- Dicte nomás, Culiaca. Nayaj Hatut Mank a la cinta. ¿Estará bien? sí. Sí. ¿Tengo que hacer los 4? No, por el momento solo con el primero haremos, ¿ya? Ya. Entonces, terminación, ¿ya? Está bien, ¿no ve? Así han escrito, ¿no ve? A ver. Primera persona, ¿ya? Ujú. Otro ejemplo. Nayaj yatecañ uta yatekta. Ah, Utana Yatekta. Ya. Yo le digo, Ah, ya, profe, ya, terminación, ¿ya? Naya Polit Utaru Sarta. Ah, no, no esta con el primero. Naya Polit Utaru. Ay, ya me desubiqué. ¿Está bien? Naya Sarta. Ah, ¿Está bien? así está bien. Otro ejemplo. Nayaj Pamparu ya pluririusarta. Ya, entonces, ahí está. Aquí me comí la A, pero igual, ustedes lo aumentan, ¿ya? Sarta. ¿Ya? A ver, aquí un ejemplo de Gustavo, dice. Voy a copiar. Nayaj Aymara Aro Yatekasqta. ¿Correcto? ¿Sí? Este sujeto, terminación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Yo lo entendí, profe. ¿Perdón? Me equivoco. ¿Se ha entendido? Sí, es licenciado, pero cuando tenemos que escribir es la cosa. Ya, pero que solamente hemos aprendido una cosa, ¿no? El resto ya sabían, ¿no? Así. Esto, las terminaciones no las hemos aprendido. ¿Ve? Sí. Ya, entonces, eso siempre van a tener en cuenta cuando estamos hablando, escribiendo en primera, segunda, tercera, cuarta persona, ¿ya? Entonces, esto es una regla gramatical que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, siempre va a terminar de esa forma, ¿ya? Ole, Kit. Igual que ya Tichiri. Igualiki Ya. Yatichiri. Muy bien. Ahora, a ver, ejemplos con segunda persona. Voy a borrar esto. Ya. Con segunda persona. A ver, ¿quién se anima? Yo, a ver. Ya. Jupaj Qelqan Yatekasti. Segunda. Juma. Ahumaj Qelqan Yatekasqta. Así. Ya. El caña. Ya te. Entonces, ahí está. Podemos ver. Juma. El. O tú. Ta. ¿Ya? Otro ejemplo. Otro ejemplo.
Huma Haturu Sarata. ¿Está bien? Ja- Sarata. Ahí está. Ya está. Otro ejemplo. Humag yateqan utaru sarasqta. Tepan Utaru Saras. Sarasta. Ya está. Juma y ta. Otro ejemplo. ¿Quién? Humag manq'eriw sarasqta. Ya. Ya, ahí está. Juma y terminación ta. Otro ejemplo más, último. Humag, licenciado. Sí. Síganos. No, no, bueno, a ver. Jumaj Katuta Manca a la cinta. Ya. ¿Está bien? Jumaj Hatuta Manca a la cinta. Entonces, cumple, ¿no? Juma ta. ¿Ya? Muy bien. Eso con segunda persona, ¿ya? Entonces, terminación ta en todas las oraciones, ¿ya? Cuando estamos con segunda persona. Ahora voy a borrar. Vamos a hacer ejemplos con tercera persona. No, licenciado. Ya ni modo. ¿No has Terminado. copiado? Ahí está. Nada. A ver. A ver, copien los que no han copiado. Pero después se puede revisar la clase. oración. Sí, Sí, estamos transmitiendo en directo. Y se queda ahí. Puedes agrandarlo. Chiquitito se ve. Lic. Sí, Cristóbal. Perdón, licenciado. En este caso yo estaría cometiendo un error. En aquellas oportunidades siempre había escrito así en la primera parte, en la primera sección de Nayaj. primera persona. Todos los términos en Nayaj se escribía simplemente con ta, no con ta. Eso es lo que yo hacía. O sea, que estaba cometiendo un error en este caso. Sí, no En este habíamos caso sería enseñado. a la cinta. ¿Sí? Hola. Ahora, eso estamos aprendiendo, ¿sí? Sí. Ya, entonces así van a escribir a partir de Todo ahora. es en ta, no en ta. En primera persona. Ahora en Sí. segunda, Depende del tiempo. en ta. Ya. ¿Sí? Muy bueno. Gracias. ¿Ya? Walik, ahora sí podemos borrar. Sí, ¿no veo? Quita. Pasado, presente. Ya. Ahora con tercera persona. ¿Ya? Jupa. Ya. Jupaj Marcaru Wali Luri. ¿En qué quieres decir? Quiero decir que hace buenas cosas en el pueblo. Ah, ya. Jupaj Marcaru Wali Luri. Marcar al pueblo. Hay que conjugar mejor. ¿Ya? Marcata aquí, Wali Luri, algo así. ¿Ya? Ya, marcate aquí Wali Luri. Wali Luri todavía queda vaga. ¿Ya? Tendrías que especificar. ¿Ya? Wali Chamachi, Wali Licenciado, Irnaqui, ¿no? Wali Irnaqi. Ya, Wali Irnaqi. Trabaja bien. ya. Márcate aquí, Wali Irnaqi. Irnaqi, sí. Entonces ahí tenemos
la terminación jupa y. Porque esto es ir nacaña, ¿no? El verbo ir De nacaña. Entonces, trabajar. quitamos el infinitivo ña y además la vocal, ¿no? El aña, iña, uña, vamos a quitarle y agregamos la i, ¿ya? Correcto. Entonces, ahora hay un ejemplo en el chat. Dice Gustavo. Jupa anta luri. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Jupa, ahí está, de luraña. ¿Qué Luri, hace? ¿Qué hace? Hace el pan. Sí. ¿sí? Él hace pan, ¿no? A ver, ¿alguien más? Jupaj, Profe, bien. jupaj, Eh, A ver, Felisa primero, después Eduarda. ya. Pupa Walisum Piti. ¿Está bien? Sí. Nawali Sí. son y ti. ¿Sí? Correcto. Entonces ahí está la I, viene Itaña, Jupa. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien. Ahora sí, Eduarda. Jupaj, ¿Ya? walmank, anak, manque. Wali Mancanacá. Sí. ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Ricas comidas. Él come buenas comidas. Ya, oxa. Wali Moxana Mancanacá. Mm. Ah, Jupaj, wali mos, anak, Moxa. man, Moxa, o ya mosca, ya. También es una variante. Mosca, Ujú. Mancanacá. man, anak, man, manque. Ya está. Entonces, ahí está. Jupa, la terminación y de mancaña, ¿no? Verbo mancaña. Ay, ay, ay. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Naya yatichiri. Ya, Jupaj aymar yatiqaski. Aymara, Yati, Kaski. ¿Ya? Ahí está. Jupa y I. ¿Ya están? ¿Alguien más? Licenciado. Sí. Jupaj choque churi. Ah, A ya ver. está. Ya. Jupa, Oke, Churi. 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 ¿Está bien o quieres decir otra cosa? Él da papa. Ah, ya, está bien entonces. Churaña, ¿sí? Sí. Ahí está. Y Jupaj panka kallqaski. ya. Sí. Está buena. Panca, pelqaski. Entonces, jupa, terminación y. Cristóbal, ¿tenías algún licenciado. ejemplo? Jupaj karuru hutani. Haru, Ru, Jutani. Hutani. Entonces, jupa, Gracias. ni. Está buena. ¿Ya? Waliki. Ya hemos visto con tercera persona. Ahora veamos con cuarta persona. ¿Ya? Listen ejemplos. Y mientras borro, ¿sí? Ya. Ahora con cuarta persona que sería Hiwasa. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Hiwasa. A ver, ¿quién se anima? Hiwasaj anatir sartan. Anatiriu Allá sartan. anatiriu sartan. Entonces, Hiwasa y tan. ¿Ya está? Otro ejemplo. Hiwasa, ¿Ya? ¿Quién? Felisa. Ya. Hiwasa Irnateriu Sartan. Irna Kiriu Sartan. ¿Ya? Entonces,
ahí cumple. Hiwasa. ¿No? Tan. ¿Ya? ¿Quién era? Eduardo eres, ¿no? Adelante. Hiwasaq yapuru sartan. Ya. Ya. Puro. Sartán. Ya. Ya está. También sería, ¿no? Hiwasaq yapuchiriu sartan. Sí. Yapu, por ejemplo, es sembradío, ¿no? Entonces, si yo digo Hiwasaq Ajá. Yapu Sartán, estoy yendo al sembradío, ¿no? Ahora, cuando Ajá. digo Yapu Chiriu, entonces estoy yendo a hacer Yendo a labores, sembrar. ¿no? A sembrar. Puede ser a roturar, a sembrar, a porcar, ¿no? Pero estoy yendo a trabajar, ¿no? Eso es Yapuchaña, ¿no? ¿Ya? Hiwasao katur algir sartan. Hatu, al hiri, sartan. Vaya. ¿Ya está? Hiwasaq aymar aru yataqasktan. ¿Ya? Ya está, ¿no? Terminación tan. Licenciado, perdón, una consultita. Roturar, ¿a qué se refiere, licenciado? Joliña. Ah, ya, gracias, licenciado. Que no estaba segura. Ya, joliña roturar. A ver, este es ejemplo, ¿no? Hiwasaq antaman astan, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? ¿No? ¿Está bien? El Sí. Hiwasaq tanta mancasctana Sí. o actan. A ver, ese tema de las elisiones, hemos dicho, ¿no ve? Cuando termina ahí la oración, tendría que ser con am, ¿no ve? Man astana, ¿no? Astana. ¿Ve? Entonces, terminación con vocal completa, ¿sí? Cuando la oración termina aquí, ¿ya? Ahora, si la oración no termina aquí, con elisión, así. ¿No? Entonces ahí continúa. ¿Ya? Y en todos los casos es así, ¿ya? Entonces, siempre cuando hay vocales en medio de la oración, van con elisión vocálica, ¿ya? Yatichiri. Sí, Hiwasan, Hichakama Iktan. ¿ya? Hiwasaj, Hicha, Kamau, Iktan. ¿ya? Sí. Ahí está. Hiwasa. Hasta ahora dormimos, ¿sí? Ya, quedó claro hasta ahí, ¿no? Waliki. Ya, muy bien. Ahora, ¿dónde está? Voy a borrar todo, ¿sí? Ahora vamos a ver con Nanaka, ¿ya? ¿Qué es Nanaka? Nosotros, Nosotros. pero ¿Ya? los míos. Ya, exacto, ¿no? Nanaka. Todo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ustedes van a escribir, ¿ya? Nanaka.
Kaj, ¿no? Nosotros. ¿Dónde está? No. Voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Hatuta, Ah, isi, ala, sip, ta. Ah, ahora sí está. ¿Sí ha entendido? ¿Se Ya. entiende el ejemplo? Entonces, Sí. ¿qué pasa aquí? Nanaka. Estamos pluralizando el verbo. Y la terminación, ta. ¿No ve? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, de Nanaka, ¿no? Viene de Naya, ¿no ve? Solamente pluralizado, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí está Naka. Tuta isi a la sip. Entonces lo agregamos el PXP. PX, ¿no? Y la terminación normal, que viene de primera persona. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Ahora, este PX es lo que utilizamos para pluralizar, ¿no? ¿Ya? Pero con edición vocálica, ¿ya? Entonces, esto PXP, aquí voy a poner. Es para pluralizar verbos, ¿no? Sí. Entonces, solamente ahora está con edición, así. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, antes de la terminación ta, colocamos PX. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no ve? No. Ahora hagamos el ejemplo con Humanaka, ¿no? Humanaka, Hatutam, Isi, Ala, Sipta. ¿No ve? Igualito que la terminación en segunda persona. Pero igual agregamos PXP y la terminación ta. Porque estamos con Humanaka, que serían ustedes. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa ya tichiri. Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? Jupanaka, ¿no? Upanaka. Jupanaka. Jupanakaj, Hatuta, Isi, Ala, Sipji. ¿Ve? La terminación I, ¿no ve? En tercera persona, ¿no ve? Ujú. Entonces ahí está, pero antes, PX, Jupanaka. ¿Quedó claro? ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Hisa Muy ya bien. tichiri. Ahora vamos a escribir con cuarta persona, ¿ya? ¿Cómo sería? Hiwasanaka, ¿no? Hiwasanaka. Sanakaj, Hatutam, Isi, Ala. ¿Cuál es la terminación? Hiwasanaka. Tan. Ala, Ala sintan. Sipj, Ala Tan. sintan. Entonces, Hiwasanaka. Aquí está PX, terminación. ¿Ya? Lo mismo que lo que hemos aprendido, solamente que aquí como está en plural, ¿no ve? Entonces agregamos el PX, ¿sí? Antes de la terminación. ¿Ya?
Y la terminación normal. Ta, ta y tan. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ricky, ¿vamos así? Waliki Villatichiri. Muy así. Muy así. Ya. Muy bien. Entonces, ahí terminamos hoy día. No sé si tienen preguntas, algún ejemplo tal vez. Ustedes van a escribir en casita ya sus ejemplos de esto, ¿ya? ¿Cuántos ejercicios, licenciado? Por ahora en sus cuadernos nomás, para que tengan claro, ¿ya? Ya, gracias. ¿No? ¿No hay preguntas? Walik, ¿cómo? Ya por hoy kisinyan, ¿ya? Kisin kam taqin, walik para pjata. Ikisin kamaya tichiri. Es que sin cambio tichiri. Y ya Kisin kam taqin, ¿ya? Y sin